Sentimos una atmósfera sabrosa. ¿Cuántos saben que la presencia de Dios se disfruta? Sentimos una atmósfera espiritual en los aires que nos envuelve en su amor, que nos envuelve en su libertad y nos hace sentirnos satisfechos en su presencia. Y eso nos hace cantar, eso nos hace adorar, nos hace hacer cosas que quizás nosotros no teníamos deseos de hacer en esta mañana. Quizás muchos vinieron desanimados, otros vinieron cansados, agotados, con problemas y dificultades. Pero en su presencia cambia todas las cosas. Así que disfruta su presencia en esta mañana. Por eso decía Moisés, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Porque su presencia en la vida del creyente hace la diferencia. ¿Cuánto anhelan esa presencia de Dios? Tengo buenas noticias para ti. La presencia de Dios habita en ti. Tú eres el templo donde habita el Espíritu de Dios. Solamente lo que tienes que darle es libertad al Espíritu. ¿Cómo le puedo dar libertad al Espíritu? Dejando de ser mío y ser un poquito más de Él. El problema es que venimos con nuestras cargas, venimos con los problemas y las aflicciones, las situaciones que dejamos allá atrás de la puerta y la traemos al templo. Una cosa es traerla al templo y otra cosa es traerla a Jesús. Jesús dijo, trae sobre mí todas tus cargas que yo te voy a hacer descansar. Una vez que tenemos fe que Jesús tomó todas nuestras cargas, podemos entonces adorar en libertad. Podemos entonces hacer contacto con su presencia. Podemos tocar su presencia. ¿Cuántos saben que la presencia de Dios se toca? Pero no con las manos naturales, sino con las manos de la fe. Por eso los apóstoles decían, lo que nosotros hemos visto y lo que hemos palpado concerniente al verbo de vida, esto nadie nos lo contó, sino que nosotros lo experimentamos, nosotros lo palpamos, nosotros lo vimos. Entonces a Dios nosotros lo podemos palpar con las manos de la fe. ¿Cuántos quieren tocar a Dios en esta mañana? Por eso aquella mujer de flujo de sangre, cuando tocó al maestro, él dijo, ¿quién me tocó? Porque aquel toque era diferente. Sus discípulos le dijeron, oye, si aquí todo el mundo te está apretando. Y él dijo, no, ese toque fue un toque de fe. ¿Quién fue el que me tocó? Pudo identificar, el Señor puede identificar en esta mañana quiénes son los que los tocan con fe o quiénes son los que los quieren tocar de una manera natural. La Biblia dice, escucha bien y termino con esto para comenzar el mensaje, que cuando usted venga a la casa de Dios, usted tiene que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Lo de la carne se acomoda a la carne, pero lo del espíritu lo tiene que acomodar al espíritu. Entonces suelta para un lado, haz una línea así divisoria y deja que la presencia del Señor se haga patente en tu vida a toda capacidad. Eso es lo que quiere Dios. Que la plenitud de su presencia cubra todo nuestro ser, llene todos esos vacíos carentes que hay en medio de nosotros. Pero para eso tenemos que vaciarnos de nosotros para llenarnos de su presencia. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y vamos rápidamente a lo que vinimos. ¿Pueden sentarse, por favor? Le damos gracias a Dios porque estamos en su presencia. Y estamos aquí. Y vinimos a instruirnos, a capacitarnos en su palabra. Vamos a aprovechar bien el tiempo porque ya el tiempo como que se nos fue entre las manos. Pero vamos a aprovecharlo bien. Abre las Escrituras en Marcos capítulo 11, en el versículo 27, y lo vamos a leer hasta el versículo 33. Marcos capítulo 11, versículo 27, y lo vamos a leer hasta el versículo 33. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice, volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, subraya eso en su Biblia, los principales sacerdotes, los escribas, subráyalo también,
y los ancianos. Y le dijeron: ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo le dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad yo hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndeme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían el pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Es decir, que hay profetas verdaderos y hay profetas falsos. La evidencia entre un profeta falso y uno verdadero es lo que dice y se cumple. El falso dice las cosas, pero no se cumple. Entonces, Juan, para el pueblo, era un verdadero profeta. El 33, como no le respondieron a Jesús, dice: así que, respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Cuántos le glorifican a Dios por esta palabra? Aquí vemos tres grupos de personas que vienen a cuestionar a Jesús acerca de su autoridad y la fuente de procedencia. Estos tres grupos no eran personas comunes y corrientes. Estos tres grupos eran la autoridad en el templo y venían a donde estaba Jesús para preguntarle: si nosotros somos la autoridad y no te la hemos dado, ¿quién eres tú para que haga las cosas que tú haces fuera de mi autoridad? Fíjate que aquí dice que hay tres grupos, y subráyalo por favor. Dice: los principales sacerdotes. Cuando decimos los principales sacerdotes, esa palabra principal ya te está dando ya la jerarquía que tenían esos principales sacerdotes dentro de la gama sacerdotal. Lo segundo que dice es los ancianos. Los ancianos eran personas muy veneradas por el pueblo. Eran los que representaban en el templo y en la ciudad a la aristocracia. Eran las personas creíbles. Eran aquellas personas que tenían entendimiento y conocimiento para resolver problemas en medio de todo el consejo al cual ellos pertenecían. Por eso yo no sé si tú recordarás, en Números capítulo 11, en una ocasión, el pueblo comienza a sublevarse contra Moisés. Dios le había dado maná del cielo, comida que no había conocido sus padres, pero llegó el momento en que ellos comenzaron a hastiarse de esa comida. Y dice que comenzaron a recordar la comida que comían en Egipto. Y decían: wow, acuérdate cuando nos comíamos la cebolla, los pepinos, los melones, los puerros. Y aquí con esta comida tan liviana. Danos carne, Moisés. Queremos carne. Hello. Dios le estaba dando una comida espiritual y ellos querían carne. ¿Sabe por qué? Porque ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Ellos seguían con una mente de esclavitud, con una mente dependiente de Faraón y no con una mente dependiente de Dios. Esto irrita a Moisés y va donde está Dios y dice: oye Dios, ¿sabe qué? Esta gente que tú me diste parece como si yo fuera la mamá de ellos. Tengo que darle como la tetera en la boca, la comida en la boca, me están pidiendo mi comida. Y dice la Biblia que caminaban con Moisés un promedio de 600,000 personas de a pie. Estoy hablando más de 500,000. Sin contar las personas que iban en cabalgadura, esto es los niños y las mujeres, que me imagino que eran muchos. Y él dice: yo no tengo la capacidad de darle de comer carne a esta gente. Entonces es ahí cuando Dios le dice: búscate 70 ancianos dentro del pueblo y ve al tabernáculo de reunión y espera allí, porque yo me voy a manifestar. La cosa es que Dios escogió ¿cuánto? 70 ancianos para alivianar la carga que tenía Moisés sobre sus hombros. Eso significa que tú no lo puedes hacer solo. Siempre necesitamos a alguien que nos ayude a levantar las manos cuando estamos débiles.
que nos ayuden a avanzar cuando ya no podemos más. Por eso cuando estaban en la batalla, ¿se acuerdan? La batalla estaba arreciando. Dice que Hur y Aarón le levantaban las manos a Moisés y el pueblo de Israel prevalecía. Y la cosa es que Dios está mirando la seriedad que tenían los ancianos dentro del pueblo de Israel. Es lo que le quiero dar a entender. Y le dijo, escoge ancianos. ¿Por qué? Porque los ancianos tenían credibilidad en el pueblo. Entonces dice que los ancianos, los principales sacerdotes y ahora los escribas. ¿Quién eran los escribas? Los escribas eran los doctores de la ley. Eran los que escribían la ley. Eran los que las transcribían. Eran las que le enseñaban al pueblo. Eran los maestros de la ley. Eran versados en la palabra. Estos mismos escribas eran los que cuando transcribían la ley le aumentaban doctrinas de hombres. Le añadían a la ley cosas que no era aprobada por Dios. Tradiciones de hombres, mandamientos de hombres. Por eso en una oportunidad Jesús les dijo a sus discípulos, cuídate de los escribas y de los fariseos, de la levadura de ellos. Y no estaba hablando del pan que se come, sino de la levadura que le ponían a la palabra de Dios. Necesitamos que en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, no le pongamos levadura a la palabra de Dios. Mandamientos de hombre, doctrina de hombre. Tenemos que hablar la palabra tal y como está escrita, porque a través de esa palabra es que tenemos redención y vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Allá en el capítulo 7 del libro de Marcos, en el versículo 9 y 13, Jesús le dice a los fariseos y a los escribas, por sus tradiciones, ustedes invalidan la palabra de Dios. ¿Qué es lo que me estaba diciendo Jesús a ellos? Lo que le está diciendo es que ellos le daban más valor a las tradiciones y a los mandamientos de hombre que a la misma palabra. Por eso cada vez que Jesús hacía algo, ellos no lo podían entender. Porque no porque Jesús violaba la palabra, sino porque violaba las tradiciones y los mandamientos de hombre. Jesús dijo, yo no vengo ¿a qué? A abrogar la ley. Yo vengo ¿a qué? A cumplirla. Entonces eso significa que Jesús nunca violó la ley, aunque para los fariseos, para los escribas y para los principales sacerdotes, él la violaba constantemente. Y eso lo vamos a aprender hoy aquí. Entonces no estamos hablando de cualquier tipo de persona los que confrontaron a Jesús, señores. Ellos no solamente eran la autoridad del templo, ellos también eran la autoridad del pueblo. Yo no sé si usted va a hablar del Sanedrín. Sanedrín significa consejo, estar juntos. Y una de las instituciones más importantes en la sociedad judía era precisamente el Sanedrín. En los tiempos de Jesús estaba compuesto por 71 miembros. ¿Sabes tú quiénes eran los que escogían a esos 71 miembros para pertenecer a la corte judicial? Diga conmigo, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Entonces los que vinieron a confrontar a Jesús eran la autoridad no solamente del templo, sino la autoridad de la nación. Tremendo está eso. El Sanedrín venía siendo como el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Ellos eran los jueces del pueblo. El que presidía el Sanedrín era precisamente el sumo sacerdote. En los tiempos de Jesús, Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. ¿Recuerdan ustedes? Cuando le presentaron a Jesús, cuando confrontaron a Jesús, Anás se lo mandó a Caifás y Caifás se lo mandó al procurador. ¿Sabe por qué mandaron a Jesús al procurador? Porque ellos tenían la autorización bajo la sombrilla, bajo la tutela de los romanos de aplicar la ley. Lo único que no podían hacer ellos era condenarlo a muerte. No era permitido. El único que condenaba a muerte era el procurador romano. En este caso era Pilato. Por eso cuando ellos confrontaron a Jesús y lo querían condenar, lo querían juzgar, ellos no podían hacerlo por sus propias manos, sino que se lo llevaron al procurador. Cuando el procurador Pilato dijo, oye, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Por qué me están molestando a esta hora? Porque era bien temprano en la mañana. Y ellos no fueron al palacio donde estaba el procurador, sino mandaron al procurador que viniera donde estaba ellos.
Y dicen que era temprano en la mañana. No podían ir al palacio porque estaba en la fiesta de los judíos y se iban a contaminar y no podían participar de ella. Entonces viene el procurador y dice, ven acá, ¿por qué ustedes me están molestando en esta mañana? ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Saben lo que le dicen los principales sacerdotes, el sumo sacerdote, los escribas y los fariseos? Si este hombre no fuera un criminal, yo no te lo hubiera traído. Pilato le dice, oye, júzgalo ustedes conforme a su ley. Dice, no podemos juzgarlo, porque nosotros no estamos autorizados a condenar a nadie a muerte. Es decir, que ellos lo querían condenar a muerte. Entonces Pilato le dice a Jesús, entra para acá y lo interroga. ¿Acaso eres tú, Jesús? ¿Acaso eres tu rey? Yo para eso he nacido y para eso he venido, para dar testimonio de la verdad. Y los que escuchan mi palabra son de la verdad. Y él le pregunta, ¿qué es la verdad? Después sale donde está nuevamente, a donde están los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y dice, oye, yo no encuentro nada malo en este hombre. Dice, ¿qué? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y como era la gama de autoridad del Sanedrín, lo que estaban mandando a crucificarlo, dice Poncio Pilato, bueno, aquí no hay más opción. Ellos respetaban, ellos eran los jueces del pueblo. Aquí no hay más opción. ¿Sabe qué? Échale para acá un lebrillo. Se lavó las manos, lo azotó un poco, le dijo, crucifícalo conforme a lo que ellos están pidiendo. Él lo hizo para satisfacer las demandas de los principales sacerdotes, de los escribas y de los fariseos. Entonces aquí lo que estamos viendo es que no era cualquier persona la que vinieron a confrontar a Jesús. Eran los jefes del Consejo de Estado y los que conformaban la Corte Suprema de Justicia. Y no dice que vino uno, no dice que vino, dice, vinieron los, está hablando en plural, busca su Biblia, dice, vinieron los principales sacerdotes, los, está hablando de más de uno, vinieron los escribas y vinieron los ancianos, es decir, que se amontonó todo el grupo del Sanedrín para confrontar a Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ellos, por qué causa ellos estaban indagando cuál era la autoridad con la cual Jesús hacía esto? Para poder entender, tenemos que ir a las Escrituras y te vas a dar cuenta, déjame hacerte aquí una paréntesis. Jesús está en la última semana ya, a días de ser crucificado. Jesús no puede andarse por la rama. Jesús ya estaba a casi 72 horas para ser crucificado. Esto sucedió como un martes. Según la Biblia, esto sucedió un martes. Y el viernes, ustedes saben que crucificaron a Jesús. El jueves por la noche, Él toma la Santa Cena y dice, hoy ustedes se van a escandalizar de mí. ¿Se acuerdan? Cuando tomó la Santa Cena, hoy ustedes se van a escandalizar de mí, porque el Hijo del Hombre se ha entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, a los ancianos, y será crucificado. Entonces, estamos hablando de las últimas horas de vida de Jesús. ¿Y por qué causa ellos están indagando y lo están cuestionando acerca de la autoridad? Ellos no les interesaban saber cuál era la autoridad de Jesús, porque ellos mismos, acuérdense ustedes, que Nicodemo era un principal, ¿te acuerdan ustedes? De entre ellos, y dice, y sabemos que tú vienes de Dios. ¿Hello? ¿Qué dijo Nicodemo? Un principal de la sinagoga que dijo, sabemos que tú vienes de Dios, porque las obras que tú haces nadie las puede hacer si Dios no está contigo. Ellos sabían de que Jesús venía de Dios. Ellos lo que querían saber, de qué manera podían atrapar a Jesús para crucificarlo. Porque Jesús era una piedra para ellos en el zapato. Las palabras que él hablaba, las hablaba con autoridad. ¿Quién es este que los demonios le obedecen? ¿Quién es este que las enfermedades huyen ante su palabra? ¿Quién es este que hace callar el mar y hace callar las olas? ¿Quién es este que cogió a un hombre que estaba 4 días muerto y apestaba y lo resucitó? ¿Quién es este? Ellos sabían de que las cosas que hacía Jesús no era humano, sino era celestial. Por eso ahí hace la diferencia. El bautismo, y ahora vamos a llegar ahí, el bautismo de Juan, ¿era del cielo o era de los hombres? Y vamos a dejarlo en stand-by porque ahora vamos a llegar ahí. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? Un domingo en la mañana,
Jesús va con sus discípulos y está en Betania y llega a un lugar que se llama el Monte de los Olivos. Le dice a sus discípulos, tú esa ciudad que está ahí al frente, entra. Y cuando llegues a la ciudad, te vas a encontrar un pollino amarrado en una cerca. Un pollino es un asno, un burrito joven que no ha sido domado. Dice, tú me vas a desatar ese burrito. Y si alguien te pregunta, dile que el Señor lo necesita y que después yo se lo voy a devolver. Vemos cómo la autoridad de Jesús, señores, hasta para buscar un burro era como aprobada por aquellas personas que quizás no eran seguidores de él. ¿Me doy a entender? O sea, si alguien te ve, dile que yo te mandé. En otras palabras, cuando están desatando el burrito, vienen los dueños. Le dice, oye, ¿a dónde tú vas con ese burro? Ese no, el Señor lo mandó a buscar porque le necesita. Pero dice que cuando termine te lo va a regresar. Ahí vemos cómo la palabra de autoridad de Dios se cumple en personas que no lo seguían a él. Le dan el burrito y se lo llevan a Jesús. Señores, pero cuidado. Dice que ese burrito, dice la Biblia, literalmente, de que ese burrito nadie lo había montado. Ese burrito estaba cerrero. En Honduras dice estaba chúcaro. Me imagino que la gente estaba en la expectativa. Cuando este hombre se monta ahí arriba, ese burro va a empezar a corcoviar y lo va a tirar a la larga. Pero el mismo que tenía autoridad para decirle al mar calla y a los vientos enmudece, era el mismo que se sentó sobre ese burro y le dijo, de aquí tú no me vas a tumbar. ¿Cuánto alaba y glorifica el nombre del Señor? Ahora, la tercera cosa que yo veo ahí es que le dice, dile a los dueños que cuando yo termine se lo voy a devolver. Pero Jesús nunca te pide nada que Él no te recompense. No solamente le devolvió el burro, sino se lo devolvió domado. ¿Cuánto alaba y glorifica el nombre del Señor? Le pusieron los mantos sobre el burrito, sentaron a Jesús y comenzaron a caminar hacia Jerusalén. Es lo que la Biblia llama la entrada triunfal a Jerusalén. Dice que le ponían palmas en el camino, ramas de árboles, le ponían sus mantos y sus discípulos iban con gozo, gritando, alabando y exaltando a Dios. Decía, Hosana, al Rey de los judíos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso está en los 4 evangelios, los puedes leer después en las 4 versiones y vas a ver qué riqueza espiritual hay ahí. Y entonces comenzaban a alabar y a glorificar. En el libro de Juan dice que cuando los fariseos escuchan Hosana al que es rey, al que viene en el nombre del Señor, hello, no estaban diciendo nada falso. Si tú buscas en Zacarías capítulo 9, versículo 9, este profeta ya lo había anunciado muchos años anteriores. Decía, gózate Jerusalén, gózate hija de Sión, porque que aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Dios mío. Y ahí se estaba cumpliendo las escrituras. Y ellos comenzaron a gozarse, a clamar, a alabar, a bendecir el nombre del Señor. Y un fariseo dice a Jesús, oye, dile a ese tipo que se calle la boca, dile a tus discípulos que se callen, ¿qué cosa es eso? Y es ahí la famosa palabra que Jesús dice, si ellos se callan, las piedras clamarán por ellos. ¿Cuántos pueden alabar y bendecir el nombre del Señor? Entonces llega a Jerusalén y comienza a llorar sobre la ciudad. Le dice, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Entonces esa es la primera confrontación con los fariseos. Hello, en un burrito, y la gente Hosana al rey, ya eso a los judíos le hizo entrar en pugna. Era ya de noche, Jesús vuelve para la casa, pero al otro día, por la mañana se levanta con sus discípulos y es cuando pasa por donde está la higuera. ¿Se acuerdan ustedes? La higuera que tiene hambre y va a buscar las godellas, y cuando va a buscar las godellas no tenía nada, sino solamente hojas, no tenía fruto. Hay mucha gente que solamente tienen hojas.
y le faltan los frutos. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. O sea, que seas dócil para aprender. Jesús maldice la higuera y le dice, nunca más coma nadie de ti, y sigue el camino. ¡Ja! Y cuando sigue el camino llega al templo. Y aquí es donde se formó de verdad el gozo final. Cuando llega, ¿por qué digo el gozo final? Porque te vas a ver, comenzó con una tragedia pero terminó con alabanza al Rey. Es lo que la Biblia llama la purificación del templo. La gente dice, oye, Jesús se puso bravo, Jesús se enojó, se airó. Usted diga lo que quiera, pero purificó el templo. Eso significa que vamos a tener que volvernos enojados, tenemos que enojarnos con nosotros mismos. Y las cosas que nos sirven en nuestras vidas las vamos a tener que echar fuera de él. Es necesario que muchos de los que estamos aquí tengamos una ira santa, pero no con la gente de afuera, sino con nosotros mismos. Y aquellas áreas de nuestras vidas que el Señor nos muestra que no sirven, que no alaban, que no glorifican, que no le trae honra a Dios, las despojemos de nuestras vidas. Jesús entra al templo, ¿sí? En otra versión dice que Jesús entra al templo y se hizo de un látigo. Comenzó a virar las mesas. ¿Por qué? Porque en el templo lo habían tomado para hacer un mercado de la ciudad. ¿Usted ha ido hoy al mercado de su pueblo? Bueno, el mercado de la ciudad era precisamente el templo. Ahí dice que vendían bueyes, vendían chivos, vendían animales, intercambiaban, hacían intercambios de moneda, etcétera, etcétera. Y cuando Jesús ve aquello, entra con la autoridad del Padre, vira las mesas, revés, echa todo aquello, cogió a los cambistas y a todos los que estaban vendiendo dentro del templo y lo echó fuera. Y dijo, la casa de mi Padre es casa de oración y vosotros las habéis vuelto cuevas de ladrones. Y allí se formó, ya usted sabe, el dale, y dice que cuando hizo aquello, en una de las versiones, dice que cuando hizo aquello, entonces la casa entró en el nivel espiritual que debía de entrar. Hay cosas que tenemos que quitar de nuestras vidas, hay cosas que tenemos que desechar, hay cosas que tenemos que erradicar para entrar en el plan y el propósito por lo cual nosotros fuimos creados como casa espiritual y sacerdocio santo. Allí dice que cuando sacó a todas aquellas personas, dice que vinieron los cojos, vinieron los mancos, vinieron los, todo tipo de personas con enfermedades y fueron sanos. Los niños comenzaron a gritar, ¡Hosana! Al Rey, y aquello se convirtió en una casa de alabanza, en una casa de adoración, en una casa de sanidad. La iglesia debe ser eso. La iglesia más que venta, compra y vende, y esto tiene que convertirse en una casa primero de oración. Es la oración la que trae la presencia de Dios. Me buscaréis y me halla cuando tú ores, cuando te pongas en tu rodilla y me busques con todo tu corazón. Lo que atrae a nuestra vida la presencia de Dios es la oración. Lo que atrae a la iglesia la presencia de Dios es la oración. Y dice que cuando oraron, dice, casa de oración será llamada para todas las naciones. Entonces se cumplió el propósito por lo cual el templo fue constituido. La gente venía y eran sanas. Y los niños, aún los niños, comenzaron a alabar y glorificar a Dios. Vuelven nuevamente los escribas, los fariseos que estaban acechando para ver cómo lo podían atrapar. Y le dice, tú no sabes, tú no estás escuchando lo que dicen esa gente. Hosana al Rey, Hosana al que el hijo de David, Hosana. Dice, ¿no leíste también que de la boca de los niños y de los que maman el Señor perfeccionó la alabanza? ¿Cuánto le glorifican al Señor? Entonces, Jesús estuvo ahí hasta por la noche. Y aquí viene ahora la parte buena. Jesús se va para su casa. Y al otro día, en la mañana, vuelve al templo. Ya es martes. La entrada triunfal fue el domingo. La purificación del templo fue el lunes. Y ahora martes Jesús vuelve nuevamente al templo. Y es aquí donde es confrontado por los judíos. Fíjate que el problema fundamental
de los judíos con Jesús no era la palabra que predicara, porque él llegaba siempre al pueblo o al templo y predicaba la palabra de Dios. El problema de los fariseos y de los líderes religiosos era los milagros que hacía, con la autoridad que enseñaba la palabra y el poder que tenía para hacer prodigios y milagros de tal manera que el pueblo se iba detrás de él. Dice en una parte de la Biblia que ellos le tenían celo, le tenían envidia por lo que hacía Jesús, porque ellos no lo podían hacer. Ahora, no solamente le tenían celo, envidia, reproche, ira, enojo, todo lo que usted le quiera poner por los milagros que hacía Jesús con la autoridad que le había delegado el Padre, sino también porque todos esos milagros los hacía en el día de reposo. Hacer un milagro en el día de reposo para los principales sacerdotes, para los escribas, para los fariseos, para los ancianos, para el sumo sacerdote, eso era pecado, era una blasfemia. Y es aquí donde viene la persecución implacable contra la persona de Jesús. En el capítulo 5 de Juan, en una oportunidad, se me fue el tiempo, en una oportunidad, Jesús llega al estanque de Betesda. Se acercaba la fiesta de los judíos y Jesús va a Jerusalén y llega al estanque de Betesda, donde había un hombre que llevaba 38 años postrado a la orilla del estanque. Jesús le dice, ¿quiere ser sano? Imagínate, decirle a un ciego, ¿quiere ver? Decirle a un hambriento, ¿quiere comer? Y el paralítico, lo primero que hace es poner una excusa. Porque muchas veces pensamos que las cosas que nosotros necesitamos por nuestros propios medios lo podemos resolver. Por eso él le dice, Señor, ¿sabe qué? Cada vez que quiero meterme en el estanque para ser sano viene otro antes que yo y coge mi lugar. Pero Jesús le está diciendo, ¿quieres ser sano? Jesús no le está diciendo, tú sabes, tú te vas a sanar, haz esto para que tú te sanes. Solamente está diciendo, ¿quieres ser sano? Y él comienza a poner la excusa personal, humana. Yo no puedo hacerlo, yo no puedo sanarme. Jesús le dice, oye, ¿sabe qué? Vamos a abreviar esto. Coge tu lecho y anda. Y el hombre se pone de pie sobre sus tobillos, cogió su cama y comenzó a caminar. Cuando los escribas y los fariseos ven que el hombre llevaba su cama sobre su hombro, le dice, oye, era día de reposo, no te es lícito que tú lleves tu lecho. Dícele el hombre que llevaba el lecho, ¿sabe qué? El que me dijo, levántate y anda. Alabaré, alabaré. El que con autoridad, después de 38 años, me dijo, levántate y anda. Fue el que me autorizó también para que yo llevara su lecho. A mí no, ve y habla con él. Le dicen los líderes religiosos, ¿y quién fue el que te dijo eso? Pero Jesús había apartado a la gente y no sabía quién hubiera sido. Y aquí viene el manganazo. Jesús entra al templo y cuando ve el cojito, se le acerca y le dice, oye, ¿sabes qué? Pórtate bien. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Es decir, que el pecado puede atraer enfermedades. El pecado es una puerta abierta para que Satanás invada nuestras vidas. Por eso dice la Biblia, perdonaos los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Si tú quieres ser sano de alguna enfermedad y tienes alguna persona que no le habla, ve y ponte en paz con ella. En cuanto esté de tu parte, diga, de mi parte, yo voy a estar en paz con todo el mundo. Tú haz tu parte, si la persona no quiere, ese es problema de él, pero usted haga su parte para que usted viva en sanidad. ¿Por qué? Porque el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura corrompe, corroe el alma y no te deja en libertad recibir la bendición de la sanidad que muchas veces le estamos pidiendo a Dios. Hay una piedra que no deja el fluir de Dios a toda capacidad a nuestra vida para recibir la bendición. Ahora, cuando Jesús le dice al paralítico, oye, no lo hagas más, vete y no peques más para que no
te venga algo peor. Y de ahí pudiéramos predicar ejemplos que tenemos de personas que Dios les ha sanado. Le dijimos, al pacto con Dios, dice Dios que haga un pacto con Él y le entregue tu vida. Desobedecieron, tenemos 2 ejemplos, y no lo voy a decir porque el tiempo ya se me fue, pero tenemos ejemplos de personas que Jesús le dijo, si tú haces un pacto, si tú de verdad me entregas tu vida, y si tú de verdad comienzas a servirme, y no te vas a hacer más las cosas que hacía antes, yo te voy a sanar. Dios la sanó, y se fueron a hacer las cosas que hacían antes, y al mes murieron. No porque Dios no los sanó, sino porque ellos desobedecieron al que los sanó. Bueno, aquí le dice a Jesús, no hagas más eso. Cuando el paralítico sabe que fue Jesús, se fue de chismoso. Fue a donde estaban los principales sacerdotes y le dijo, oye, a mí el que me sanó fue aquel que está allí, Jesús. Y ahí dice la Biblia que por causa de eso procuraban matarlo. Mira lo que dice ahí. Busca en Juan capítulo 5. ¿Lo tienes? Dame un chancecito nada más, por favor. Vamos, estoy en el 5. Estoy en el 5:14. Mira lo que dice. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo, oye, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y mira para acá, y por esta causa, ¿cuál era la causa? Porque Jesús tenía autoridad para sanar. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban, ¿qué? Matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Mira el 17, y Jesús les respondió, cuando ellos lo indagan, ¿por qué hace estas cosas? Dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios mío. Y nos vamos a quedar aquí porque esto nos da pie para unos 3. Dice, porque los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hay 2 cosas aquí importantes. Jesús le dice, ellos reprochan a Jesús porque el milagro, escuchen bien esto, que esto es importante, el milagro del paralítico fue un día sábado, fue un día de reposo. ¿Por qué tú haces esto en días de reposo? Mire para acá, Jesús le dice, hey, mi Padre trabaja en el día de reposo. Y como mi Padre trabaja en el día de reposo, yo también lo hago. Si ustedes me van a juzgar a mí, listo. Si ustedes me van a condenar a mí por haber sanado a un paralítico, también va a tener que juzgar y condenar a mi Padre, porque mi Padre también los días sábados trabaja y yo también. Hello. Él está diciendo, Dios trabaja los días sábados. Y como Dios trabaja los días sábados, yo también. Pero espérate, ¿qué locura es lo que tú me estás diciendo? Si el día sábado es para descansar. La Biblia dice que Dios trabajó 6 días en la creación del mundo y el 7º día descansó. ¿Qué tú me estás diciendo que tu Padre trabaja? Eso es una excusa que tú estás diciendo. Es cierto que Dios creó el mundo en 6 días y al 7º día descansó de sus obras. Pero ¿qué pasa? Que en el capítulo 3 del libro de Génesis, el hombre pecó contra Dios. Le interrumpió su descanso. Y desde ese momento en adelante, Dios está obrando y trabajando en la vida de los hombres en lo que es la salvación, en lo que es la sanidad, en lo que es la liberación. Dios todavía está obrando en el hombre. De hecho, cuando el hombre pecó, ¿qué hizo Dios? Dios se dio a la tarea de interrumpir su descanso y buscar al hombre que estaba escondido en los matojos. Y le dijo, ¿dónde estás tú? Y dice, tuve miedo y me escondí porque oí tu voz
en los aires llamando por mi nombre? ¿Quién te enseñó el miedo? ¿Hiciste lo que yo te dije que no hiciera? Bueno, en conclusión, ahí Dios manifestó su gracia, su amor y su misericordia por el hombre. Lo que el hombre mismo no tenía la capacidad de hacer, Dios lo hizo por el hombre. Estoy hablando de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? El favor que nosotros no nos merecemos. Hay una diferencia entre misericordia y gracia. La gracia es el favor que yo no me merezco. Y la misericordia es la remisión del castigo que yo sí me merezco. Eso es misericordia. Y gracia es favorecerme en algo que yo no tengo, y yo no hice nada para merecérmelo. Dice que Dios mató 2 animales y le hizo delantales al hombre y le cubrió su vergüenza. ¿Por qué? Porque el hombre trató de evadir el pecado por sus propios medios. Buscando hojas de higuera, se las puso sobre su cuerpo y a los pocos días las higueras se secaron. Eso significa de que el hombre no tiene la capacidad para poder tratar con su pecado. Solamente Dios lo puede hacer. Entonces lo que te estoy diciendo aquí es que Dios sigue trabajando los días sábados. Y si Jesús sanaba y hacía la obra de Dios en el día sábado, no era pecado. Jesús no estaba pecando. Lo que pasa es que los principales sacerdotes y los escribas le habían añadido tradiciones y mandamientos de hombre que para ellos eran más importantes que la ley de Dios. El tiempo se me fue. ¿Qué le parece si nos vamos para el tercero la semana que viene? Nos vamos por número 3. Vamos a ver si Jesús violó la ley. No la violó. Vamos a ver si sanaron enfermos. Es pecado. Si levantaron un paralítico el día de reposo, Jesús estaba haciendo mal. Y vamos a ver toda esa fuente de procedencia de su autoridad. ¿De dónde le provenía Jesús? Todos lo sabemos, pero lo vamos a buscar con la revelación bíblica. Vamos a dejarlo ahí. Padre, que en nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Qué hermoso es escudriñar las Escrituras, porque en ellas, Señor, tenemos revelación de las cosas concernientes a la piedad y a la vida, para este siglo y para el venidero, para la vida, pero también para la muerte y aún después de la muerte. Te damos gracias en esta mañana por abrirnos el entendimiento para entender las Escrituras, para predicarla, para enseñarla, para recibirla, para atesorarla, para guardarla y poderla poner por obra con la ayuda de tu Santo Espíritu. Bendecimos a cada familia representada en esta mañana y desde el principio hasta el fin te damos a ti toda la gloria, toda la alabanza y todo el poder. Si hay alguna persona en esta mañana que necesita acercarse más a Dios, que se ha apartado, que por alguna razón, problemas, dificultades, luchas, aflicciones, que nunca faltan en la vida, que el mundo la vamos a tener, pero muchas veces nos debilitamos, como que nos desanimamos y no tenemos el ánimo correcto para poder continuar hacia adelante y como que menguamos en la fe, en la búsqueda constante de la presencia del Señor y como que ya se nos hace tedioso las cosas espirituales y nos habituamos a la distracción externa más que a la comunión interna que tenemos día a día con el Espíritu de Dios. Si esa es tu situación, creo que esta es una buena oportunidad para que rectifiquemos nuestro estado interior, para que rectifiquemos nuestros pensamientos y nos abracemos de Dios. Esa autoridad que estaba en Jesús está en ti. Lo único que tú tienes que hacer es activarla. ¿Cómo activo? Aleluya, esa autoridad. Autoridad y poder son relativos, están sincronizados. La autoridad te proporciona poder. No hay poder sin autoridad. A toda la persona que se le otorga autoridad tiene poder de actuar. Si usted lo nombran jefe de un departamento en su trabajo, a usted no solamente le están dando la autoridad, le están dando el poder para poder supervisar sobre las demás personas. Entonces, pedimos poder, pero no tenemos la autoridad. Para nosotros entender la autoridad que tenemos que en Dios, tienes que posicionarte en Cristo y mirarte como Dios te ve.
Dios no te ve a ti en tus debilidades, en tu falla, en tus pecados, en tus caídas. Dios no te ve así. Dios te ve a ti en la persona de Cristo. Y cuando estamos en la persona de Cristo, Dios te ve a ti posicionado en Él y te ve como hijo. Porque si alguno está en Cristo es hijo. Es una nueva criatura. Nos dio la potestad. La palabra potestad significa exousia, autoridad de ser llamado legalmente un hijo de Dios. Entonces tenemos que entender ese principio para poder entonces ejercer nuestra autoridad. Y cuando tú te veas con la autoridad que Dios te ha delegado como hijo, entonces va a poder ejercer tu poder. ¿Qué pasa si hay un jefe que no tiene autoridad? Se le delega la autoridad pero no la usa. Diga conmigo, hacen con él lo que le den la gana. Así pasa con el creyente que no usa su autoridad. El diablo y los demonios hacen contigo lo que le dé la gana. Pero hoy es un día para decirle, basta ya, diablo. Yo soy hijo. Recuérdale lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Recuérdate lo que tú eres ahora en Dios. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad. Señores, repito, potestad significa autoridad. Y esa autoridad me delega poder de ser llamado hijo de Dios. Cuando el diablo te ve a ti, ve un hijo de Dios. Cuando el diablo te ve a ti, no es la misma persona que estaba en el mundo, porque ahora tú eres una nueva criatura. Y la imagen de Cristo se refleja en ti a toda capacidad. Por eso decía el diablo, los demonios, a los 7 hijos de Seba, yo sé quién es Pablo, a Jesús conozco, pero a ti yo no veo esa autoridad. Y le cayó encima a los 7 hijos de Seba, le quitó la ropa, lo desnudó, porque eso es lo que hace el diablo a los que no ejercen su autoridad. ¿Qué es lo que hace? Avergonzarlo, te desnuda. ¿Por qué no nos desnudamos mejor delante de la presencia del Señor, del viejo hombre, y nos revestimos del nuevo hombre creado según Dios? Di conmigo, Padre Celestial, tomo la autoridad de hijo, me posiciono en Cristo en esta mañana y te pido perdón por las veces que no he ejercido mi autoridad, Señor, y no he reconocido el lugar que tú me has dado a través de Jesucristo. Retomo nuevamente mi autoridad, retomo mi posición en Cristo y te pido perdón por las veces que he querido hacerlo yo, en mis fuerzas, en mis pensamientos, en mis genios, en mis habilidades, y a la postre he fallado. Hoy te pido, Jesús, que tú tomes el control de mis pensamientos, de mi voluntad, de mis acciones, y que me muestre, Señor, a través de tu Santo Espíritu, lo que debo hacer, pero también lo que no debo hacer. Y me dé la fuerza, el poder y esa autoridad para decirle no a lo que no debo y sí a lo que sí debo. Por eso dice la Biblia que tú sí sea sí y tú no sea no. Para eso necesitamos la autoridad de Dios. Te doy las gracias por limpiarme, por perdonarme, por darme la vida eterna, pero también la vida física, porque por ella estoy aquí en esta mañana, alabando y glorificando tu nombre cuando muchos no pudieron llegar a este día. Ahora solamente levanta tus manos y agradécele a Dios. Dile gracias por la vida que me has dado. Gracias por la vida física, pero también por la vida eterna. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, si hay enfermedad en medio de nosotros, con la misma autoridad que Jesús por la palabra la echaba afuera, ahora mismo la reprendemos, la atamos y la echamos afuera en el nombre de Jesús. Mi hermano Ondina, póngase la mano hoy en el oído afectado y la iglesia ora. Dice el médico que tiene un pequeño tumor ahí entre el oído y el cerebro, pero para ese tumor hay un nombre que es por sobre todo nombre, un nombre que tiene autoridad, y esa autoridad nos la ha delegado a nosotros, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Extiendas las manos hacia la hermana. Ondina es esta que está aquí delante. Extiendas las manos hacia allá. Padre, en el nombre de Jesús, ahora, Padre, tú eres el que le diste vista a los ciegos.
Tú fuiste el que hiciste hablar al mudo. Los sordos hablaron. Los paralíticos, Señor, brincaban y saltaban ante tu presencia. Envío la palabra de sanidad sobre mi hermana ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Recíbela, mi hermana. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, hay un fuego que comienza a manifestarse ahí ahora, el fuego de sanidad. Siéntalo, siéntalo, fuego sanador, fuego sanador. Hay un fuego estirpando, sacando ahora. Ahora, Padre, ese tumor no lo recibimos, no pertenece al cuerpo de Cristo. Cristo no, aleluya, lo llevó por ella a la cruz del Calvario para que ella no tenga que llevarlo en su cuerpo. Yo extiendo mi mano junto con la iglesia, que es tu cuerpo, y declaramos, Señor, que tú confirmas tu buena palabra, que por tu llaga mi hermana ha sido curada. En el nombre de Cristo Jesús, recíbelo, 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 recíbelo. Recíbelo ahora, ahora, ahora. Viene un fuego sobre tus manos. Hay un fuego, la siento en la mía. Y por la fe se transmite la tuya ahora. Penetra a todas esas células. Penetra a todas esas áreas afectadas. Y Dios las sana. En su precioso nombre. Vamos, diga, soy sana. Diga mi hermana, dile, estoy delante de ti. Diga, soy sana. Vamos, dame tu mano, exténdeme tu mano hasta acá, dame tu mano. Diga, soy sana. Renuncio a todo quiste, a todo tumor en mi cerebro. Renuncio a la enfermedad y anuncio lo que dice la palabra de Dios, que Cristo llevó mi enfermedad, mis tumores, mis tristezas, mis lamentos, mis quejas a la cruz del Calvario, para que yo no tenga que llevarlas sobre mi cuerpo. Soy sana ahora, desde la cabeza hasta los pies, en el nombre de Cristo Jesús. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Dale un fuerte aplauso.